Continuamos con nuestro proceso y ahora entramos a uno de los conflictos más duros, más fuertes y más graves que va a vivir el territorio mexicano en toda su historia y que va a ser el establecimiento de la Segunda República Federal y la primera intervención estadounidense para el año de 1847. Rápidamente respondamos a varias de estas preguntas. Uno de ellos, entender de dónde proceden los conceptos de izquierda y derecha cuando hablamos de política. Esto nos remite a los territorios de Inglaterra particularmente, aunque también se va a dar en el caso de los franceses, pero sobre todo en el Parlamento británico, cuando debían de votar los representantes por algún tipo de arreglo o de acuerdo en lo político, en el siglo XV, XVI, XVII, y se determina que el que lleva el conteo al interior del ministerio, él va a decir aquellos que estén a favor de la resolución perenganita, los que estén a favor del yay, como ellos acostumbran decir, del sí, ellos fórmense aquí a la derecha y escriban su voto para que quede el registro. Los que estén a favor del nay, el no, ustedes a la izquierda y aquí ustedes van a escribir su nombre y va a quedar en el registro. Por eso es comprensible que todos aquellos que están a favor de la manutención de leyes y de normas emanadas por el gobierno para su propio sostenimiento, ellos siempre están de acuerdo y ellos son los de la derecha, ¿sí? Ellos son los que van a preservar y conservar el sistema. Y los que nunca están de acuerdo con nada, los que siempre protestan, los que están más alebrestados, a los que no les gusta lo que dicen los conservadores, pues obviamente ellos siempre van en contra, ellos son los que siempre quedaban del lado izquierdo. Y por eso se va a ver a los grupos más conservadores como los grupos de derecha y a los grupos críticos y analíticos y cuestionadores como los grupos de izquierda. Por eso se les va a identificar de esta manera. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles serían las razones para Antonio López de Santana para defender a México en cada conflicto que se llegó a presentar y no quedarse nada más como un mero militar? Básicamente a mí esta respuesta me la enseñó uno de mis mejores maestros, el que nos enseñó las historias universales y nos habló de la visión de lo que tiene que ser un historiador, que fue el padre Jorge López Moctezuma, que ya en paz descanse, y que él particularmente sabía un personaje que le gustaba mucho en la historia por todas sus contradicciones, era justamente Antonio López de Santana, y él nos decía, básicamente hay que entender que Antonio López de Santana, de que era patriota, de que quería la nación, sí lo era, de que era un buen soldado, también lo era, pero como gobernante nada más las cosas no se le daban, era un buen soldado y era un mal gobernante. Desgraciadamente el poder también va a influir en ese sentido y por eso al momento de tener que tomar las decisiones de participar, inmediatamente él está en primera fila y tiene el carisma y la habilidad suficiente para organizar a grupos de personas que confían en lo que él les dice. Imagínense cómo eran los choros de Antonio López de Santana, por eso se habla del lenguaje abundoso, pero que es de ideas escasas, como lo dice González Pedrero. Y es en esa línea donde nosotros podremos entender cuáles son las razones para que él esté siempre al principio de la línea para defender a lo que es la patria, pero desgraciadamente no tener la capacidad ni el criterio ni saberse rodear de la gente adecuada para dejarle a otro las responsabilidades más importantes. También sabemos que, dada la circunstancia de la primera intervención francesa, la pérdida de Texas, pues hubo gente que sí llegó a decir, a ver, no funcionó el primer imperio, no funcionó la República Federal, no estamos convencidos de que vaya a funcionar bien, o por lo menos no de nuestra parte, el establecimiento de una República Central, que además tampoco nos acaba de quedar perfectamente claro en su funcionamiento. Entonces va a haber algunas personas como un diplomático y político llamado José María Gutiérrez de Estrada, que el año de 1940 va a hacer una serie de declaraciones en donde básicamente dice, señores, México debería de funcionar como una monarquía y deberíamos de traer un monarca extranjero para que ahora sí de a de veras nos enseñen cómo tendríamos la capacidad para podernos autogobernarnos, ¿no? Nada más que este planteamiento se va a tardar 20 años en que se pudiera llevar a la práctica. ¿Por qué ocurrió esto? Básicamente porque José María Gutiérrez de Estrada, después de hacer estas declaraciones, fue detenido, fue expatriado y estando en Europa, donde lo expulsaron, allá víctima de la grilla política local, allá él va a tener ahora sí que 15 años para empezar a juntar argumentos y nunca quitar el dedo del renglón para cuando se llegue a dar la posibilidad de la oportunidad de traer un monarca a México, pues él tuvo 15 años para investigarlo y 5 años más para llevarlo a la práctica. Entonces, en ese sentido,
si nosotros nos ponemos a pensar cuál habría sido la conveniencia de la expatriación de Gutiérrez de Estrada en 1840, pues que le permitió establecer contactos y comunicación con Europa para llevar a la práctica aquellas cosas que muchos de los conservadores, que cada vez se están definiendo más claramente, estaban buscando. Esos son los beneficios que a la larga los conservadores van a tener, y Gutiérrez de Estrada pues va a ser el punta de lanza, la figura estratégica para cuando haya la oportunidad de establecer un segundo imperio en México. Otro planteamiento también importante a nivel diplomático cultural es el caso de la importancia de la llegada de un grupo de exploradores. Siempre han llegado exploradores al territorio novohispano primero, mexicano después, pero para la década de los 40 llegan sobre todo dos, un inglés y un norteamericano que trabajan en conjunto, que van a ser Catherwood y Stephens. ¿Cuál es la importancia de la llegada de los exploradores Catherwood y Stephens a México? Básicamente porque escribieron, dibujaron con gran realismo y difundieron la riqueza arqueológica de México hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Y aquí es donde mucha de la imagen de la riqueza histórica y cultural de México va a ser propiciada, sobre todo por una publicación como esta que están viendo aquí. Esta primera publicación, que se llama Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, con la descripción física de John Stephens y con los extraordinarios dibujos de Frederick Catherwood, que son muchos de estas pinturas o como acuarelas o dibujos a lápiz que a veces ustedes se pueden llegar a encontrar en donde ven las pirámides allá en la península de Yucatán, en la zona de Tulum, algunos cenotes sagrados, que los vemos como muy destruidos, porque eran las condiciones en las que se encontraron para cuando llegaron justamente estas personas. Cuando Antonio López de Santana regresa, para variar una vez más, al poder en 1841, ¿qué repercusiones llegó a tener para él la aplicación de los impuestos en este mismo año? Sí, vimos que primero era el héroe de Tampico. Después vino su caída por la firma de los tratados de Velasco. Después viene su llamado para que nos defienda de la intervención que están haciendo los franceses y recibe el cañonazo. Pues ahora se convierte en el héroe caído en desgracia. Entonces, pobrecito de él. Él aprovecha la circunstancia y termina regresando una vez más a la presidencia de la República, pero ahora, como se ven obligados a elevar los impuestos, y recuerden que eso no depende nada más del presidente de la República, esto siempre lo tenemos que dejar muy claro, es del grupo en el poder, en este caso, que de una línea del poder que se está jalando hacia el centralismo. La circunstancia, como ya lo dijimos, siempre tiene que haber un chivo expiatorio, y el que tiene que pagar los platos rotos es Santana, que ahora nuevamente va a ver caída su circunstancia en el rechazo popular. Se plantea la necesidad de hacer un ajuste, una cirugía mayor a la Constitución de 1824 para que funcione legalmente todo lo que tenga que ver con el centralismo, y no nada más que dependa de un grupito de personas, de este grupo de notables, este cuarto poder que se planteó para 1836-37, sino que hay que modificar la Constitución. Entonces se va a hacer un borrador de Constitución para el año de 1842, pero escribieron dos borradores. ¿Por qué habrían escrito dos borradores si nada más se va a terminar utilizando uno? El problema es algo que veíamos que surgió desde el principio de México independiente. Escriben dos borradores por la velocidad con la que debían de redactar las leyes, para de esta manera, si algo no salió bien en la primera que se presentó oficialmente, ya tienen una alternativa con posibles correcciones precisas hacia el futuro, y de esta manera ganar tiempo y ya no perder tanto en hacer las correcciones de mediano y o largo plazo. Esta nueva constitución de 1842, o la constitución centralista, de las que se van incluso a identificar como las 7 leyes de manera formal, es que, y eso sí hay que reconocerlo, son las primeras en establecer las llamadas garantías, lo que nosotros ahorita identificaríamos en tiempo contemporáneo como los derechos humanos, ¿no? Ahorita ya no los manejamos como las grandes garantías de la Constitución, sino que esas garantías te permiten que tengas derecho a una vivienda digna, que te permite que tengas derecho a la vida, etc. Esas ya no son las 3 garantías del ejército trigarante, ¿no? Eso ya pasó. Acuérdense que incluso la constitución del sistema imperial que había implicado los tratados de Córdoba, el ejército trigarante y el plan de Iguala, eso ya se borró, eso ya desapareció, eso ya se nulificó para la creación de la Constitución de 1824. Por lo tanto, cuando hablemos de garantías estas de 1842 en adelante, nada tienen que ver ya
con las 3 garantías originales. Pero estas nuevas garantías sí plantean que haya la posibilidad de que, uno, se tenga una religión oficial, que va a ser la católica, que se defienda y se ofrezca la igualdad de leyes para todos, sin tribunales especiales. Porque recuerden que la iglesia y la milicia tenían tribunales especiales. Nosotros estamos en un estatus diferente. Si de repente detienen a algunos de nuestros hombres y hombres, porque todos eran varones en aquella época, no lo puede juzgar un tribunal civil. Primero lo tiene que juzgar un tribunal militar para que se le desafore, para que se le quiten sus rangos, y una vez que nosotros ya lo hayamos expulsado de nuestras filas, ahora sí, el tribunal civil puede proceder a hacer lo que le corresponda. Y en el caso del tribunal religioso ocurría exactamente lo mismo. Lo que está ofreciendo esta nueva base constitucional de las bases orgánicas o 7 leyes va a ser fundamental. No hay tribunales especiales y estas vienen siendo las primeras garantías que van a tratar de proteger a toda la población. El problema es que nosotros nunca lo reconocemos. ¿Por qué? Porque es una constitución de base, no conservadora. De hecho, lo que está tratando de preservarse es el espíritu de cierta línea de liberalismo. El problema es que es centralista, no es crítica, no es vista como la de una república federal como nosotros lo entendemos. Y pasa algo similar a lo que ocurre con Lucas Alamán. El problema de Lucas Alamán es que tiende más hacia la derecha. Y en este caso, estas nuevas normas constitucionales, la Constitución de 1842, no es una constitución federal. Es por eso que no solemos hacer referencia a ella. Ahora, cuando viene la disposición al diálogo de la República Independiente de Texas para poderse anexar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos comienzan a hacer el proceso para aceptar su integración, resulta que el gobierno mexicano, como les había dicho, pega el grito en el cielo. No están dispuestos incluso a reconocer la independencia de Texas siempre y cuando Texas no se anexe a los Estados Unidos. Y aquí hay un punto muy importante que va a decir el rey Luis Felipe, el rey de Francia, una recomendación que le va a hacer al gobierno mexicano respecto al problema de Texas, esto ya para el año de 1844, y él recomienda darle el reconocimiento a la independencia de Texas, establecer formalmente relaciones diplomáticas y comerciales, porque si no lo hacen de todos modos se van a ir. Señores, no sean tontos, lleguen a algún tipo de acuerdo, lleguen a algún tipo de diálogo, porque de perderlo todo a recuperar algunos puntos, mejor establezcan líneas de acuerdo y de diálogo para poder posteriormente llegar a cierto tipo de negociaciones. Entenderán que no le van a querer hacer caso al soberano, ¿no? También, como no hay dinero, pues hay que sacar dinero debajo de las piedras, ¿no? Los nuevos impuestos que en este caso en 1844 se le van a establecer a grupos de hacendados, no le puedes sacar dinero a los pobres, te empiezas a ir sobre los que sí tienen dinero. Los pobres en ese sentido van a vivir en la miseria, van a vivir oprimidos, pero ellos tú no les puedes exprimir, es tratar de exprimir una jerga seca. Por eso las circunstancias se ponen graves cuando te vas sobre las clases medias o sobre las clases altas y les empiezas a tocar, les empiezas a quitar su propio dinero. Este nuevo impuesto para los hacendados fue, como dicen algunos, para pagar la deuda de México en 1844. La respuesta es no, era simple y sencillamente para seguir funcionando y poder financiar, incluso si fuera necesario, si los tejanos van a ser tan necios como para quererse anexar a los Estados Unidos, pues ni modo, vamos a tener que ir a castigar a los tejanos, recuperar nuestros territorios y decirles a los norteamericanos: ustedes no se tienen que meter con lo que es nuestro. Evidentemente aquí va a haber una bronca diplomática e interna bastante grave. Ahora, cuando Texas se anexa oficialmente a los Estados Unidos, pues pasa ya a ser un estado más de los Estados Unidos, es una estrella más de la bandera de las barras y las estrellas, y pues obviamente los norteamericanos ahora sí ya van a empezar a pasar directamente al territorio tejano, pero hay la intención de comenzarse a expandir. El gobierno mexicano va a decir: no, nosotros no reconocemos esto, ese es un territorio que nos pertenece a nosotros, pero ahí viene un problema, porque en cuestión de frontera, para los mexicanos, la frontera que divide México de Texas, sin aceptar la independencia de Texas, ¿sí?, lo que dividiría Tamaulipas de Texas, sería un río que se encuentra un poquito más al norte del río Bravo, que es el que nosotros identificamos como la frontera oficial, que es el río Nueces. Insisto, México no reconoce la independencia de Texas.
Pero en un momento determinado, si Texas ya declaró su independencia, tenemos que dejar bien claro que nuestra frontera es el río Nueces, no el río Bravo. Pero para los tejanos, la marca de la frontera es el río Bravo, o Grande, como le dicen ellos, y no el río Nueces. Es decir, ahí, si de por sí ya tenemos el conflicto con el territorio tejano, en donde se están metiendo ya los gringos que lo consideran oficialmente territorio suyo, los tejanos también así lo aceptan, nosotros ya somos Estados Unidos. La bronca es que el espacio territorial que hay entre el río Nueces y el río Grande o río Bravo, este territorio, para los mexicanos, es territorio mexicano. Texas está al norte del Nueces. Del Nueces para abajo es México. Pero para los tejanos y para los gringos, la frontera es el río Grande o río Bravo. El río Nueces está dentro del territorio de Texas. Para los mexicanos, ese espacio territorial entre el Nueces y el Bravo es territorio en disputa. ¿Sí? Para aquellos es territorio de ellos. Creo que ya sabemos por dónde va a tronar el asunto. Cuando las tropas mexicanas llegan, pasan la frontera del río Bravo, se suben y llegan a la frontera del río Nueces, resulta que al norte del río Nueces se establece, por parte del ejército norteamericano, que también apenas está enfrentando su primer gran conflicto, van a establecer al norte de la frontera un fuerte, que van a ponerle el nombre de Fuerte Texas. Este territorio para los Estados Unidos es de ellos, y el hecho de poner un fuerte, me estoy equivocando, no está arriba del Nueces donde van a poner el territorio de Fort Texas. La fortaleza la van a poner ya directamente en el territorio en disputa, es decir, al norte del río Bravo. Es más, quedaría enfrente de Matamoros, nada más para que se den una idea, por eso lo recordé. Tomen ustedes en consideración que si ya se están metiendo a territorio para los mexicanos, ya están en territorio mexicano. Y encima, enfrente estamos viendo cómo construyen un fuerte donde le ponen la bandera de las barras y las estrellas y se ponen a hacer ejercicios militares. Imagínense si esto no va a ser visto directamente como una provocación. Lo que se está buscando es tratar de enrarecer el sentido de pertenencia de los tejanos o los mexicanos, que de por sí no lo existía, que de por sí no lo había. Esto es abiertamente una provocación, dado que México había dicho desde el año de 1843 que si Estados Unidos se anexaba a Texas, eso era un casus belli. En cuestiones de derecho es causa de guerra. Si esto ya lo saben los norteamericanos y se están metiendo, están poniendo el fuerte y están haciendo ejercicios militares, pues creo que entenderás que claramente les están viniendo a decir: sus leyes y sus normas a nosotros nos valen un cacahuate. ¿Qué hubiera sido de California y Texas si estos originalmente hubieran sido poblados por una mayor cantidad de mexicanos? La respuesta más simple es que difícilmente hubiera habido un pretexto para reclamación de los Estados Unidos, porque no hubieran sido mayoría. Pero la historia no está construida por los hubieras, está construido por los hechos y los acontecimientos. Otra cosa que también a la larga termina influyendo, que es la influencia de la hambruna de la patata o la hambruna de la papa en la guerra de intervención norteamericana de 1847. Básicamente, la hambruna de la papa es una gran hambruna que se tuvo en territorio del Reino Unido y la Gran Bretaña, particularmente en la zona de Irlanda. Entonces va a haber una gran cantidad de irlandeses que van a huir de la miseria y del hambre y que se van a venir al continente americano y que obviamente van a ser recibidos con los brazos abiertos por los norteamericanos, que les ofrecen incluso la nacionalidad, pero si primero se enlistan en el ejército norteamericano, y lo que hacen es que los enlistan y los mandan a pelear, en este caso, la guerra que es muy posible que vaya a empezarse directamente con México. Y esto va a ser un problema bastante grave, porque aquí oficialmente para el 46, la guerra todavía oficialmente no ha empezado, pero ya mandaron irlandeses a pelear una guerra a cambio de la nacionalidad. Ellos vienen muertos de hambre, muertos de miedo, no tienen ropa, no tienen nada. El problema es que los irlandeses no son protestantes, los irlandeses son católicos, y se va a dejar venir una bronca una vez que ellos empiecen a llegar a estas tierras y vengan las fiestas importantes, Navidad, Semana Santa, los santos locales, y no se diga los domingos, cuando tienen que confesarse y tienen que ir a misa, porque el único lugar donde pueden confesarse e ir a misa es en el territorio del enemigo, que son los mexicanos. Y entenderán que para los gringos eso va a ser una traición,
están desertando de sus cargos o están conviviendo con el enemigo. Pero una vez que comience la guerra se pone peor, porque ya no es solo convivir con el enemigo o ser papistas de seguir la línea de católica cristiana, seguir como máximo líder al Papa, sino la bronca es que ahí, como ya están desertando en un conflicto bélico y armado, pues eso ya implica consejo de guerra y fusilamiento. Entenderán que la problemática para los irlandeses se va a poner muy grave en ese sentido. ¿Cuál va a ser el plan del presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, para que México cediera California y Nuevo México en 1846? Básicamente la misma que han seguido previamente: enviar aventureros a provocar el separatismo y a ofrecer dinero a cambio del territorio. Eso es algo que se ha mantenido haciendo por abajito del agua nada más durante los últimos 10 años. Además viene otro conflicto. Resulta que el establecimiento de la nueva constitución de base centralista va a ser cuestionada por grupos que van a decir no, República Central no, mejor volvamos a la República Federal. Y se inicia otro conflicto interno en México, además de la circunstancia de lo que ya se está presentando en el conflicto por Texas y con los Estados Unidos. Va a llegar un nuevo presidente interino que va a ser Mariano Paredes y Arrillaga, y que le toca justamente esta serie de broncas y de conflictos, y que cuando los Estados Unidos amenazan con declarar la guerra a México, el presidente Mariano Paredes y Arrillaga insiste en que se le debe declarar la guerra a los Estados Unidos y que es una guerra que es necesaria y gloriosa para el año de 1847. ¿Por qué argumenta esto? ¿Cómo es posible que un presidente mexicano argumente este tipo de cosas? Básicamente es por razones políticas, como suele ser, mis estimados alumnos. Es buscar sostenerse en el poder y distraer al pueblo de sus problemas con el otro que pelea por el poder, que va a ser Valentín Canalizo. En este momento se habían deshecho de Antonio López de Santana otra vez. Y entre Canalizo y Mariano Paredes están peleándose por el poder. Y en la lucha por el mismo, si nosotros convocamos al que el pueblo mexicano y nuestros propios enemigos se unan para pelear en contra de un enemigo externo común, acuérdense, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, esto dará como circunstancia que podamos llegar a algún acuerdo y dejemos de pelearnos entre nosotros mientras yo me sostenga en el poder. El problema es que Valentín Canalizo no va a ceder a las pretensiones de Mariano Paredes y Arrillaga, y esto pues nos va a llevar a la circunstancia de un conflicto que se va a hacer todavía más grave. Desde la perspectiva diplomática, ¿qué estuvo mal con el Batallón de San Patricio durante la primera intervención de 1847? El Batallón de San Patricio son estos grupos de irlandeses que son mandados a pelear por parte de los norteamericanos. Diplomáticamente, los norteamericanos los usaron como carne de cañón y los utilizaron para su propia conveniencia. Irlanda, como nación, se desentendió por completo de ellos, no tenían manera de apoyarles ni de sostenerles. E Inglaterra simple y sencillamente lo rechazó. Y a final de cuentas, imagínense ser irlandeses cuando se enteran que la guerra ya empezó, los que ya habían desertado y que huyendo de los norteamericanos se vinieron a meter al territorio mexicano. Andaban a salto de mata y escondidas, y se enteran que la guerra ya empezó y se dan cuenta que ya no pueden regresar a los Estados Unidos porque como ya comenzó la guerra, la ley dice que ellos oficialmente ya son desertores en conflicto bélico. ¿Y esto qué significa? Lo que les dije, consejo de guerra y fusilamiento. Están en un territorio que ellos no conocen, pero empiezan a darse cuenta que la forma en la que los gringos están tratando a los mexicanos les recuerda algo que ellos estaban viviendo también, como a su vez a los irlandeses en su territorio los trataban los ingleses. Y ellos se van a dar cuenta que es este conflicto en donde hay un gran imperio que está tratando de aprovecharse de un grupo, de una etnia que tiene usos y costumbres básicamente católicos, cristianos, apostólicos, romanos, ahí la identificación con el pueblo mexicano, y que a sabiendas de que ellos no pueden regresar a Estados Unidos, no hay manera en la que ellos puedan conseguir un transporte que los lleve de regreso a Irlanda, donde no los van a aceptar, pues no les queda de otra. Van a tener que pelear en estas tierras, y los más cercanos a gente con la que se puedan entender es con los mexicanos, peleando como católicos a favor de ellos. Y este batallón de San Patricio terminará siendo integrado al ejército mexicano, y ellos de esta manera pues van a luchar por su nueva patria, en donde en realidad lo que los une ni siquiera es el idioma, es la religión católica, cristiana, apostólica, romana. Y por eso el batallón de San Patricio se va a terminar integrando a este lado, pero diplomáticamente hablando, los olvidan sus propios gobiernos irlandeses, no les interesa al gobierno británico, los norteamericanos ya no los quieren, y los mexicanos
pues vénganos tu reino, ¿no? Te aceptamos mientras nos ayudes a pelear en contra de los que nos invadieron primariamente. ¿Cuál es la importancia de la República del Oso de 1847? Por si ustedes no se habían dado cuenta, la bandera de California, del estado de California, es sobre un fondo blanco un oso que viene caminando. Lo que pasa es que los norteamericanos, sus grupos de provocadores, quisieron formar una república independiente para meterle ruido a los mexicanos, pero era un grupo de bandoleros que no tenían organización, que no tenían apoyo incluso del gobierno norteamericano, lo organizaron muy mal. Y ellos sí, llegaron y declararon la independencia de la República del Oso, que duró como 2 semanas. Tampoco crean que duró muchísimo tiempo, pero es el primer intento real y verdadero que existe por establecer una California independiente. De ahí se van a agarrar de pretexto también los norteamericanos hacia el futuro para decir que California también debe de venirse a integrar a nuestra gloriosa República Norteamericana. ¿Cuáles van a ser las razones de la orden del presidente norteamericano James K. Polk para el general Winfield Scott para que tomara Veracruz en 1847? Los norteamericanos ya se habían comenzado a meter al territorio desde el norte, pasando por Coahuila, pasando por Monterrey, etc. ¿Qué razón habría para solicitarle al general Scott tomar Veracruz en 1847? El problema es que el general que encabeza las fuerzas norteamericanas del otro lado, el general Zachary Taylor, es enemigo político de Polk. Y vienen las elecciones en los Estados Unidos y sabe que el general Taylor tiene pretensiones políticas. Entonces lo que quiere hacer es quitarle peso, fuerza, fama. Le quita grupos de sus hombres a los que manda a Veracruz, se los otorga al general Winfield Scott y es llamar a un conflicto donde además bloquean a los mexicanos de su comercio hacia toda la zona con Europa y con el Caribe y llegar de esa manera lo más rápido posible a la Ciudad de México, siguiendo según ellos la ruta de Hernán Cortés, apoyados incluso, sus soldados, muchos de ellos venían leyendo un libro relativamente reciente escrito por un norteamericano llamado William Prescott, que hablaba de la conquista de México. Entonces muchos de los soldados gringos venían leyendo el libro de la conquista de México, en donde pues está muy idealizado lo que fue la guerra de conquista de Hernán Cortés, pero ellos esperaban literalmente seguir esta ruta y cuando llegaran a la Ciudad de México literalmente llegar a tomar el Palacio de Moctezuma, así literalmente, y ellos esperaban encontrar literalmente a las sociedades prehispánicas como lo decía ese libro. Esta fue una pregunta que fueron alumnos del semestre del año pasado de la carrera de Relaciones Internacionales que ellos mismos sacaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones para que hubieran fanáticos de la polka en México, a los que se conocía como los polcos, si ese ritmo y ese baile eran de bohemia en Europa para el año de 1847? La razón básicamente es que ahora sí que las relaciones diplomáticas que había comenzado a establecer México y las relaciones comerciales y sociales y algunos de los grupos de inmigrantes que venían llegando y comerciantes que venían llegando desde Europa, estos ya eran ritmos conocidos e importados sobre todo por la gente de la clase alta. Es bien importante ubicar que la rebelión de los polcos básicamente lo que busca es abrirle la puerta a los norteamericanos para seguir conservando el estatus y que no se pierda lo que ellos ya tienen. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las acciones y las decisiones que facilitaron la toma del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847? De hecho, aquí les dejo un enlace para que ustedes puedan ver el documental que nos habla de esto. Las acciones y las decisiones que facilitaron la toma del castillo fueron los pleitos internos, las diferencias, las traiciones, la falta de experiencia y la soberbia de distintos tipos de gobernantes, entre los cuales, fíjense lo que son las cosas, como los mexicanos no se querían rendir, se estableció la salida del centralismo, se establece nuevamente el republicanismo, se retoma la Constitución de 1824, se restablece nuevamente los estados como parte de una república federal. Pero esto no fue tan positivo que digamos, porque a final de cuentas varios estados, Jalisco, Puebla, llegaron a decir, ¿sabes qué? En lugar de ayudar a una causa perdida, mejor organizamos la defensa de nuestro propio territorio y allá que la federación se rasque con sus uñas. Y curiosamente, ni Valentín Canalizo ni Mariano Paredes, que eran los que estaban peleándose por el poder, lograron sostenerse. Los gringos intercedieron para traer una persona con la que ellos más o menos entendían y según ellos confiaban, que era Antonio López de Santana. Y ellos traen a Santana para que termine de convencer al gobierno mexicano para que ceda sus pretensiones y aprovechando las circunstancias, Santana no solo logra penetrar hacia el territorio mexicano facilitada la entrada por los gringos, que según ellos es mandado para negociar,
sino que además él aprovecha las circunstancias de los pleitos internos y ¿qué creen? Otra vez regresa a la silla presidencial. Nada más que contrario a lo que esperaban los norteamericanos, Antonio López de Santana comenzó a organizar la defensa de México. Fracasó en todos sus intentos, pero lo que les llamaba la atención, fracasa en un nuevo intento, se echa para atrás, los vuelve a organizar y otra vez vuelven a pelear. Fracasa en ese intento, otra vez se echa para atrás y otra vez se vuelven a poner a pelear. Eso era algo que no podían entender. Y sobre todo, ¿cómo era posible que Santana tuviera esta capacidad de convencer a la población de que continuaran luchando por literalmente por su independencia, a pesar de todas las derrotas? Finalmente, después de que se toma Chapultepec, Molino del Rey, Contreras, Padierna, se toma la Ciudad de México físicamente el 15 de septiembre de 1847, no había bandera mexicana en el Palacio Nacional porque ya el gobierno había tenido que abandonar el territorio. Antonio López de Santana se vio obligado a presentar su renuncia y va a ser un presidente interino el que se va a encontrar en ese sentido, que va a ser Manuel de la Peña y Peña. El gobierno mexicano físicamente se tuvo que trasladar a establecer el nuevo gobierno en una nueva capital alterna que va a ser Querétaro. Y desde allí no les va a quedar otra más que tratar de dialogar con los norteamericanos. Santana presenta su renuncia. Él ya no va a tener nada que ver. Para principios de 1848, él ya no está en la silla presidencial, él ya no es presidente, él ya incluso ni siquiera está en México. Él agarró su barco y él terminó exiliándose, terminó llegando a Cuba y de Cuba se terminó yendo a Colombia. Santana no tiene nada que ver ya para principios de 1848 con el gobierno mexicano. El nuevo gobierno encabezado por Manuel de la Peña y Peña y el nuevo Congreso, ellos son los que se van a tener que sentar a dialogar con los norteamericanos. Es el presidente Manuel de la Peña y Peña quien es el que gobierna en México durante la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Este tratado es en el que llega al acuerdo tanto el gobierno mexicano con sus representantes como el gobierno norteamericano con sus representantes, en donde se da esta cesión voluntaria del territorio, del 51% del territorio mexicano, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos se comprometen a dar una compensación de entre 15 y 10 millones de pesos. Acuérdense que el peso dólar estaba parejo en aquella época, no hay necesidad de hacer una conversión, y que además todos los gastos de la guerra los norteamericanos se comprometen a pagarlo. Acuérdense que en todos los conflictos siempre el que pierde es el que paga los platos rotos. Aquí ahora sí que hasta entre comillas, porque no fue así, entre comillas se vieron buena onda, ¿no? Por supuesto que no. Ellos presionaron y presionaron hasta que lograron por la mala que se firmaran los acuerdos que, estrictamente hablando, son legales. Pero Santana no tiene nada que ver con esto. Que quede muy claro. Antonio López de Santana no tiene nada que ver. Este Tratado Guadalupe Hidalgo va a ser ratificado por el Congreso norteamericano y va a ser ratificado por los congresos mexicanos a posteriori. Santana no tiene nada que ver aquí. Santana no vendió un milímetro del territorio mexicano y del territorio nacional. ¿Por qué entonces, también planteamiento de alumnos del año pasado de Relaciones Internacionales, entonces, ¿por qué continuamos con esta idea de que López de Santana vendió el territorio de Texas y hay que culparlo por ello? Porque además están mezclando la gimnasia con la magnesia. Texas es un asunto completamente diferente. Los tratados de Velasco van a ser de 8 años atrás, que tampoco tienen absolutamente nada que ver con esto. No era válida la firmada de ese documento, que incluso el gobierno mexicano nunca aceptó y nunca reconoció. Y en el nuevo conflicto, Santana, él ni siquiera estuvo presente en la ratificación. Entonces hay una serie de cosas que nosotros no podemos ni debemos de seguir sosteniendo. Pero a esto se suman también otra serie de cosas. Resulta que una vez que se cedió el territorio, pues hay indígenas que viven en la zona del norte y que ahora ya quedaron del lado de los norteamericanos. ¿Cómo reaccionaron los indígenas que quedaron en el territorio perdido luego de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo? Y eso es lo grave. Porque ellos, dándose cuenta de las circunstancias y presionados a su vez por los WASP, empezaron a descender hacia el sur. Y cuando ellos empiezan a llegar a esas nuevas tierras, son migrantes expulsados de sus propias tierras. Y cuando llegan a las nuevas, ellos lo que llegan a hacer es, ahora sí que a desquitarse y a buscar a dónde me voy a quedar yo. Y ellos lo que van a hacer es que llegan a quemar las poblaciones de gentes inocentes y a quedarse con tierras que no les corresponden. Pero también entiende por qué lo están haciendo. No es ninguna justificación, pero te das cuenta que todo esto al gobierno norteamericano no le importa y el gobierno mexicano no tiene la capacidad de ponerle ningún tipo de solución.
¿Cuáles fueron los logros de Estados Unidos después de la guerra del 48? Su fortalecimiento político, su fortalecimiento económico, su fortalecimiento social. Y esto sienta las bases para, ahora sí, la consolidación de los Estados Unidos de América como una potencia absolutamente dominante en el territorio americano. Todo bajo la presión a la que sometieron al gobierno mexicano. Ahora, hay otras tierras que también se discutían en aquellas épocas, por ejemplo, la llamada Isla de Clipperton o Isla de la Pasión, que en un momento más les pongo la imagen para que ustedes puedan identificarlas. Esta isla va a ser reclamada en su momento por, claro, los norteamericanos van a decir que la quieren, los franceses en su momento también la llegaron a reclamar, los ingleses en su momento también la llegaron a reclamar, pero por una serie de distintas circunstancias, la lejanía, la falta de comunicación, u otra serie de circunstancias ajenas, van a hacer que México, que es el que nominalmente tiene la posesión de la Isla de la Pasión, pues continúa preservando su dominio, ¿no? Aunque se sabe que en algún momento determinado, alguno de estos tres países o algún otro, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, van a presionar para decir que ese territorio les pertenece a ellos. Y es un conflicto que todavía existe para nuestros días. ¿Cuáles fueron las razones para las eternas vueltas de Antonio López de Santana? La falta de capacidad de los otros políticos mexicanos, su carisma, su capacidad de organización pese a todo lo que se estaba viviendo y pues desgraciadamente es un hombre de su tiempo. El problema no es Antonio López de Santana, ¿quién lo sustituye? ¿Quién tiene su verbo? ¿Quién tiene su capacidad de organización? Porque en el resto del gobierno mexicano no había una sola persona que pudiera tener en los niveles por lo menos de llegarle al pueblo por donde se necesitaba, que sí tenía Antonio López de Santana. Y cerramos solo haciendo la reflexión sobre las consecuencias de la inestabilidad política de México de 1824 y ya yéndonos 10 años más para adelante, hasta el año de 1857. No funciona el primer imperio, cae. No funciona la primera República Federal, solo funciona durante 4 años medianamente, cae. Se establece un gobierno más tendiente hacia lo centralista, con el cuarto poder. No funciona. Se establece algo más estricto, las 7 leyes o las bases orgánicas de 1842. Tampoco funciona. Se regresa a la Constitución de 1824 en pleno conflicto con los Estados Unidos después de haber salido de la primera intervención francesa y de la pérdida de Texas, en el conflicto que a su vez se tuvo con Texas. Ustedes entenderán que México, ni imperio, ni República Federal, ni República Central, ni volviendo a la República Federal, ha podido conseguir algo. Y con la primera intervención, la guerra de Texas, y con la primera intervención norteamericana, ahora ya perdieron el 50%, más del 50% del territorio nacional. Creo que entenderán que o se ponen las pilas, o se los cargó el payaso, literalmente. Y esto para 50-51 es como el acuerdo generalizado. Si hay algo en lo que están de acuerdo conservadores y liberales para aquel momento es que como gobiernos no hemos sabido funcionar, como mexicanos no nos hemos sabido poner de acuerdo. Ese es el acuerdo que tienen, no sabemos gobernarnos. Solo hay 2 disyuntivas. Una, o nos aplicamos verdaderamente en un sistema republicano para hacer que funcione, o lo que van a decir los otros, no tenemos capacidad de autogobierno. Necesitamos que venga alguien de fuera para enseñarnos cómo se tiene que hacer. Y hay 2 disyuntivas. O es república o es imperio. Esto va a preparar el camino para los nuevos ajustes que se van a hacer durante la década de los 50, pero en esa falta de acuerdos, en esta línea de desacuerdos aún existentes, ¿qué creen? Regresa una vez más Antonio López de Santana a la presidencia. Pero ya con los excesos cometidos en este último intento de Santana, se va a venir algo muy interesante, pero que es lo que referiremos en el siguiente bloque.